Bienvenidas alumnas y alumnos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy el profesor Luis Miguel Villarreal Matías y es un gusto compartir con ustedes otro tema de la asignatura de Matemáticas para tercer grado de secundaria. En esta ocasión estaremos trabajando en el aprendizaje esperado, la exploración de características y propiedades de las figuras y cuerpos geométricos que se ha analizado a lo largo de la semana. Aprenderemos a construir polígonos regulares a partir de distintas informaciones, tales como la medida de un lado, un ángulo interno o un ángulo central. Los materiales que necesitan son cuaderno de apuntes, hojas blancas, cartulina, pegamento, juego geométrico, colores, lápiz y goma. Si alguien tiene discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Les invito a tener una actitud positiva y de interés para desarrollar y consolidar el conocimiento. Como han experimentado antes, en la geometría realizamos actividades que nos ayudan a desarrollar habilidades y destrezas al elaborar los trazos que se proponen. Así que ánimo, alumnas y alumnos, para que tengamos felices trazos. Iniciemos. Se llama polígono a la figura geométrica plana formada por una secuencia finita de segmentos consecutivos llamados lados, unidos por ángulos interiores, que encierran una región en el plano. Cuando los lados y sus ángulos son iguales, se dice que el polígono es regular. La clasificación de los polígonos regulares por su número de lados inicia con el triángulo equilátero o equiángulo, cuadrángulo, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, nonágono y decágono, entre otros. Como primer ejemplo de construcción, vamos a trazar un polígono dado únicamente un lado. Cabe aclarar que cuando el trazo se realiza a partir de uno de sus lados, el procedimiento es diferente e independiente, según las características del polígono. Así, tracemos los polígonos de 5 y 7 lados, con regla y compás. Tengan a la mano su hoja o cuaderno para trazar. Trazo número 1. Construcción de un polígono regular de 5 lados o pentágono regular, dado un lado AB de 8 centímetros. Vamos a trazar un polígono regular de 5 lados o pentágono regular, a partir de un lado que nos dan de 8 centímetros. Es nuestro lado AB, al cual le buscamos su mediatriz o punto medio, que le llamamos C. Trazamos una perpendicular al segmento AB en el extremo B, de esta forma. Con el compás y haciendo centro en B, llevamos la medida BA con un arco que corte a la perpendicular en un punto que vamos a llamar D. Prolongamos el segmento AB a partir del extremo B. Haciendo centro en C y abriendo el compás al punto D, se traza un arco que corte a la prolongación del segmento AB en un punto que llamaremos E.
teniendo el arco DE. Ahora, haciendo centro en A y con medida AE, se traza un arco sobre el segmento AB y ahora haciendo centro en B y con la misma abertura se traza otro arco que corte al anterior, encontrando el punto G. Ahora, haciendo centro en B y con abertura BA, se traza un arco que corte al arco GE, encontrando el punto F. Con la misma abertura y haciendo centro en A, se traza otro arco sobre el último arco trazado y que cortó al arco GE en el punto G, encontrando nuestro punto H. Con esto se tienen los puntos A, B, F, G, H, que son los vértices de nuestro pentágono, que se unen con segmentos de recta. DF, FG, GH y HA. Encontrando con esto nuestro pentágono, podemos verificar las distancias de los segmentos o medida de los segmentos y deben tener la misma medida. Como repito, teniendo nuestro pentágono o polígono regular de 5 lados. Ahora vamos al trazo 2 de un heptágono regular o polígono de 7 lados. Es preciso que sigan detalladamente las instrucciones. ¡Vamos! Vamos a trazar un heptágono o polígono regular de 7 lados a partir de un segmento de recta de 8 centímetros que va a ser su primer lado. Tenemos nuestro segmento AB de 8 centímetros al cual le vamos a trazar una perpendicular en el extremo B. Trazamos la perpendicular en dicho extremo. A partir del extremo A y con respecto al segmento AB, se marcan 30 grados sobre el segmento y se traza una línea a partir del extremo A que corte a la perpendicular antes trazada, definiendo el punto C. Se traza una perpendicular en el punto medio o mediatriz del segmento AB, que le llamaremos MAB. Con el compás y haciendo centro en A, abriendo al punto C, se traza un arco que corte a la perpendicular MAB, encontrando
el punto D. Ese punto D es el centro de la circunferencia donde quedará inscrito nuestro heptágono. Haciendo centro en D y abriendo al punto A, se traza la circunferencia que llegue al extremo B. Tomando la distancia AB y haciendo centro en B, se van trazando arcos que corten a la circunferencia, definiendo los vértices que formarán nuestro polígono regular. Obteniendo los puntos E, F, G, H, I. Se unen todos los puntos mediante segmentos de esta forma. BE, EF, FG, GH, HI, IA. Y con eso construimos nuestro heptágono o polígono regular de 7 lados a partir de su primer lado que nos dan. Muy bien, alumnas y alumnos, si siguieron bien las instrucciones, el trazo realizado les quedó excelente. Si no fue así, ese será el motivo de nuestro primer reto, el que repitan el trazo de los dos polígonos regulares y les queden cada vez mejor. Ahora tracemos otro polígono regular, pero utilizando como base otro dato, el ángulo central. Construyamos un hexágono. Veamos. Para trazar cualquier polígono a partir de un ángulo central, independientemente del número de lados, el procedimiento que se sigue es el mismo. Primeramente, se debe conocer el valor del ángulo que se medirá y trazará a partir del centro de la circunferencia. Sobre el radio, esto se determina dividiendo los 360 grados entre el número de lados. Veamos este proceso con el trazo de un hexágono. Trazo 3. Para el hexágono se divide 360 entre 6 ángulos y se tiene un ángulo central de 60 grados. Vamos a trazar un hexágono regular o polígono de 6 lados regular. Ponemos un punto en el centro del plano de trazo llamado O y trazamos una circunferencia, en este caso de 8 centímetros de radio, que va a ser esta circunferencia. Se marca sobre la circunferencia el punto A y con esto se obtiene el radio OA. Se coloca el transportador en el centro O, alineándolo con el punto A que está sobre la circunferencia.
y marcamos el ángulo de 60 grados previamente calculado para nuestro polígono regular de 6 lados o hexágono. Desde el centro O y con una regla o escuadra se alinean las marcas de los 60 grados y se trasladan a la circunferencia poniendo un punto sobre ella. Una vez ya marcados todos los puntos sobre la circunferencia, tenemos los vértices de nuestro polígono que vamos a llamar A, B, C, D, E y F. Con la misma regla o escuadra medimos los puntos o vértices entre A y B, entre B y C, entre C y D, entre D y E y F, entre F y A. Y vemos que todos y todas las distancias son iguales o deben ser iguales. Una vez verificadas las distancias, se unen dichos puntos con segmentos de rectas. Entre A y B, entre B y C, entre C y D, entre D y E y F, y entre F y A. Y con esto tenemos nuestro polígono regular de 6 lados iguales a través de su ángulo central de 60 grados, que es este. Bien, alumnas y alumnos, para cualquier polígono regular que deseen trazar a partir de su ángulo central, el procedimiento es el mismo que se utilizó en el video. Así, para todos los polígonos regulares que se puedan trazar, dado un radio de la circunferencia y su ángulo central, se utiliza la expresión ángulo central es igual a 360 grados entre el número de lados. Los polígonos regulares están formados por triángulos en su interior. Dichos triángulos son isósceles, que se forman con segmentos que van del centro del polígono hacia los vértices del mismo. Están formados con el ángulo central y dos ángulos iguales que están en el lado del polígono. El ángulo interior de un polígono es el ángulo formado entre dos lados consecutivos y se encuentra dentro del polígono. De este modo, un lado de los triángulos interiores que se forman desde el centro es una bisectriz del ángulo interior del polígono. Por lo que los ángulos de estos triángulos que están en los lados del polígono son iguales y la suma de los dos es igual al ángulo interior del polígono, que se forma entre dos lados. Por ejemplo, en el hexágono, que se forma con triángulos equiláteros con ángulos de 60 grados, su ángulo interior es el doble de esa cantidad, que es igual a 120 grados. Tracemos ahora polígonos regulares a partir de sus ángulos interiores. Describiremos uno de los procedimientos que pueden utilizarse. Trazo 4. Iniciemos por un pentágono. Se debe conocer el ángulo interior del polígono y se calcula mediante la fórmula ángulo interior igual a 180 grados por n menos 2 entre n, en donde n
es el número de lados del polígono. Así, para el pentágono, n es igual a 5 y se tiene ángulo interior es igual a 180 grados por 5 menos 2, todo entre 5, que es igual a 180 grados por 3 entre 5, igual a 108 grados. Así, el ángulo interior del pentágono es de 108 grados. Para nuestra construcción, consideremos un pentágono con un radio de 8 centímetros. Como el ángulo interior es de 108 grados, haciendo uso del triángulo isósceles ABO que se forma dentro del pentágono, se tiene que tanto el ángulo OAB es igual al ángulo OBA, que debe ser de 54 grados, por ser la mitad del ángulo interior de 108 grados. Para trazar un pentágono o polígono regular de 5 lados a partir de su ángulo interior, tenemos un punto O en nuestro centro de trazo, en donde vamos a trazar una circunferencia de radio 8 centímetros, que va a ser esta circunferencia. Se traza un segmento desde el punto O hasta un punto A sobre la circunferencia, teniendo con esto nuestro radio OA. Con el transportador y apoyándonos en el punto A, alineándolo con el radio OA, se trazan dos ángulos a ambos lados de dicho radio de 54 grados. De esta forma. Hecho esto, se traza un segmento de recta a partir del punto A en dirección del ángulo de 54 grados hasta tocar la circunferencia en un punto que llamaremos B. Se traza otro segmento a partir también del punto A, pero ahora en dirección de los otros 54 grados, también hasta tocar la circunferencia en otro punto que llamaremos E. Así tenemos los ángulos OAB y OAE de 54 grados cada uno, que son nuestros ángulos que formarán o que forman nuestro ángulo interior. Se abre el compás con la distancia AB y apoyándolo en B, trazamos un punto sobre la circunferencia que llamaremos C. Ahora, apoyándolo en E, trazamos otro punto sobre la circunferencia que llamaremos D. Ahora apoyamos en el punto C nuestro compás para verificar que nuestro punto D está a la misma distancia que los demás vértices. Y con eso tenemos los 5 vértices A, B, C, D, E de nuestro pentágono regular. Verificamos que las distancias entre los vértices sean iguales. 9.4, 9.4, 9.4, 9.4 y
9.4. Unimos con segmentos de rectas los vértices A, B, C, D, E de esta forma: BC, CD y DE, teniendo con esto nuestro pentágono o polígono regular de 5 lados a partir de su ángulo interior de 108 grados. Alumnas y alumnos, no dudo que el trazo que acabamos de realizar también les quedará muy bien a ustedes. Recuerden que la habilidad se adquiere con la práctica. Realicen estos trazos para que logren un alto grado de destreza. Con el procedimiento anterior, se puede trazar el polígono regular que se desee, incluso si se desconoce el radio de la circunferencia en que va a ser inscrito. Este se puede calcular mediante funciones trigonométricas. También pueden trazar polígonos regulares con circunferencias cuyo radio sea arbitrario, pues lo que estamos requiriendo es el ángulo interior. Recuerden que un polígono regular es semejante a otro que tenga el mismo número de lados y sea regular. Muy bien, hasta el momento hemos aprendido cómo trazar polígonos regulares dados uno de sus lados, un ángulo central o un ángulo interior. Les invito a realizar diversos polígonos utilizando los procedimientos anteriores. También les propongo que si cuentan con los materiales correspondientes, puedan elaborar un hexaflexágono, que es un polígono dinámico a base de triángulos equiláteros. Y para este reto se requiere cartulina, pegamento, juego geométrico y colores que mencionamos al inicio. Existen en internet diversos tutoriales para lograrlo. Diviértanse realizando diversos diseños geométricos que ayuden a reafirmar los conocimientos trabajados en esta sesión. Para finalizar, les menciono una apostilla de Johannes Kepler que dice: "Y yo estimo las analogías más que nada. Son mis guías más dignas de confianza. Ellas conocen todos los secretos de la naturaleza y debían ser menos descuidadas en geometría". Hemos terminado. Soy el maestro Luis Miguel Villarreal Matías y fue un gusto trabajar con ustedes en esta sesión de Matemáticas 3. Muy pronto nos encontraremos explorando otro tema aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima.